En Visma, buscamos forjar el futuro de la sociedad a través de la tecnología. Trabajamos por una sociedad más eficaz y creemos que la tecnología es un ingrediente fundamental. En Visma LATAM ofrecemos software que simplifica y digitaliza los procesos de recursos humanos. Esto es HR Express, un podcast de Visma LATAM. Rápido, concreto y dinámico para escuchar en cualquier momento y mantenerse actualizado con las últimas novedades y tendencias en materia de recursos humanos de forma Express. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de HR Express. Yo soy Ana Paula Durán, Customer Success Manager de Visma LATAM Perú, y estoy muy feliz de tener a todos ustedes hoy aquí. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante en las organizaciones, que es el liderazgo transformacional. Y para eso hemos invitado a Andrea Calagua. Bienvenida, Andre, para que nos cuente un poquito más sobre este tema y podamos conversar también sobre aspectos relacionados. Andre, cuéntale un poquito a todas las personas cómo así te incorporaste en el mundo de recursos humanos, te interesaste por estos temas hoy que tocan tanto a las organizaciones como el bienestar, el liderazgo. No sé, cuéntanos un poquito sobre ti para que te conozcan. Hola Ana Paula, ¿cómo estás? Primero, gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí con ustedes y conversar de estos temas que son tan relevantes hoy en día para la gestión de personas. Bueno, yo me incorporo en el mundo de recursos humanos hace aproximadamente 14 años atrás. La verdad es que yo inicié mi carrera practicando en diferentes áreas, entre logística, comercial, y de pronto se me da la oportunidad de entrar en el mundo de recursos humanos en donde yo nunca había tenido un punto de contacto, a menos que fuera como un usuario, ¿no? Cuando entro en este mundo de recursos humanos veo una gran oportunidad. Te diría, justo el momento en donde recursos humanos pasaba de ser un área de servicio, soporte, más que todo de pagos, más que todo de, Toda la digamos, parte servicios, toda la parte hard, pero la más fundamental, digamos, en una Claro. organización, ¿no? Que tengas tu sueldo bien pagado, oportuno, servicios generales, ¿no? A este mundo de, digamos, de business partner, ¿no? De socio estratégico del negocio, de cómo generas valor, digamos, en la organización para que las personas puedan desempeñarse, digamos, a su máximo potencial, ¿no? Claro. Ese es el momento cumbre, digamos, en donde llego a este mundo y de alguna manera me comienzo a enamorar de la carrera de recursos humanos. Buenísimo, buenísimo. Y cuéntame también cómo toda esta vida profesional se involucra también en tu vida personal. Sé que eres mamá, deportista. Cuéntanos un poquito también sobre ese lado y cómo relacionas ambos mundos, ¿no? Te diría que justo pensando un poco en el tema que venimos a tocar, de todas maneras está bastante relacionado, ¿no? Al final del día, trabajar en recursos humanos y de hecho ser líder más allá de trabajar en recursos humanos tiene muchos componentes que son comunes en la vida personal al final del día, ¿no? O sea, si tú tienes un hijo, si tú tienes una pareja, si tú haces un deporte, hay algunas competencias, algunas características que son comunes, ¿no? Te diría básicamente que conforme vayamos conversando, seguro la vamos a ir descubriendo en este podcast, pero básicamente para mí, por lo menos en términos de deporte, tiene que ver con orientación a resultados, con la perseverancia, con hacer un plan, digamos, en base a las metas que te propongas y finalmente cómo es que tú vas cumpliendo estos hitos para llegar a esas metas, ¿no? De la manera más saludable, pero también retadora. Y en el caso familiar con mi hijo, por ejemplo, también entender, ¿no? Cuáles son las necesidades que él tiene, cuáles son las metas que tenemos como familia y sobre eso también poder acompañarlo de alguna manera, ¿no? Claro, totalmente. Y cuéntame un poquito, André, ¿cómo has estado viendo, tú que tienes toda esta trayectoria dentro de recursos humanos, cómo el bienestar de los diferentes líderes, incluso de los colaboradores, contribuyen a un clima laboral y a una cultura organizacional que realmente se diferencia y se ve muchas veces, ¿no? Se nota como una energía diferente también cuando el tema de bienestar en las organizaciones es prioritario. Sí, o sea, no sé si ya escuchaste este concepto que a mí me parece súper valioso de colaboradores contentos, clientes contentos, Sí. ¿no? Y es realidad, y hay muchas empresas que lo están incorporando y en realidad es un concepto básico. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Y esto suena que aplica tanto en el mundo laboral como en la parte personal, ¿no? En realidad Total. yo no puedo darle a otros algo que yo misma no he desarrollado. Ese concepto en empresas se ha comenzado a desarrollar fuertemente ya hace unos años atrás. Con la pandemia yo creo que se
profundizó mucho más en ese tipo de conceptos, en donde ya tú veías cómo es que puedes darle las mejores condiciones o las condiciones óptimas a tus colaboradores para que ellos puedan de alguna manera desempeñarse de la mejor manera y así dar resultados de negocio, pero también dar el mejor servicio de cara a los clientes, ¿no? Claro. Ya sean clientes internos, clientes externos, ¿no? Y este bienestar general o estas condiciones óptimas sí dependen, yo te diría, la fórmula no es una fórmula estándar, va a depender mucho de la organización en la que estés, de la cultura que tengas, ¿no? Del tipo de empresa que eres, si eres una empresa super hard, ¿no? De sectores duros, si eres una empresa de tecnología donde todo de repente es mucho más ágil, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de empresa, seguro esa fórmula va a cambiar en términos de qué es lo que necesitan mis colaboradores en base a esos perfiles. Total. Y hay cosas que seguro van a ser comunes, ¿no? Totalmente. Sí, de hecho el bienestar ha cobrado muchísima importancia. De hecho, nosotros vemos cómo más organizaciones empiezan a no solo preocupar por su colaborador como persona, más allá de como un trabajador, ¿no? Sí. De hecho, el concepto también empieza a cambiar por eso, ¿no? Más allá de ser una persona que cumple con ciertos resultados o ser una persona que tiene que cumplir con ciertas funciones, ya llega a un punto ok, más allá de eso es un ser humano, ¿no? Y creo que con eso también las empresas han empezado a incorporar programas de bienestar, a darle mucho más peso a esa parte más soft, que tal vez antes se veía solamente como un beneficio y hoy en día incluso empieza a ser demandado también por los colaboradores, ¿no? ¿Qué beneficios por parte de bienestar realmente me da este lugar donde voy a trabajar? Totalmente. Y de hecho, se entiende muchas veces como que esto es un programa soft, ¿no? Como que, bueno, el programa de bienestar, que haces las actividades, ¿no? En donde tienes temas de integración, camaradería o temas un poco más blandos, vamos a decirlo así, cuando en realidad todo eso se puede materializar en indicadores hard, ¿no? O sea, si tú utilizas indicadores como, por ejemplo, el ausentismo que tienes en tu empresa, la rotación que tienes en tu empresa, existen de hecho ya encuestas por normativa se corren en las empresas para entender un poco los niveles de ansiedad, los niveles de estrés que tiene la organización. Y todos estos indicadores son tu insumo, digamos, para entender que un programa de bienestar podría directamente mejorar esas métricas, por ende tener colaboradores que estén mucho más, digamos, productivos, mejor, tanto en la vida profesional como en la vida personal, y que por ende te acompañen en los resultados de negocio. Claro. ¿No? Entonces, digamos que todo tiene una correlación. Creo que una oportunidad que tenemos, de hecho, en el mundo de recursos humanos es justo de correlacionar todos estos datos, ¿no? Para que no quede solamente en el plan bonito para la gente, sino que realmente se entienda el para qué que tiene, digamos, la arista, tanto para la persona, ¿no? La importancia de que la persona esté bien y también entender que si la persona está bien, va a dar mejores resultados, que es un poco lo que estabas comentando al inicio, ¿no? Totalmente, y que va con esta frase que nos comentabas, ¿no? Que si los colaboradores están felices, los clientes también, porque finalmente van con una actitud diferente también al trabajo, ¿no? Y cuéntame cuál es el rol que tú consideras que tienen los líderes, o también podríamos llamarlo líderes transformacionales dentro de las organizaciones, priorizando ese bienestar para ellos, pero también para sus equipos. Y finalmente, ¿qué cambios tú has visto que podría darse dentro de las empresas o de los mismos equipos propiamente? Uh-huh. ¿Tú te imaginas al capitán de un equipo de fútbol entrando al partido diciendo, bueno, vamos a ver, pues, ¿no? A ver si hacemos algo o a ver si logramos, ¿no? Cómo ganar. ¿Te imaginas esa sensación, no? O sea, si el capitán, digamos, de este equipo realmente no está enfocado en la meta, no está inspirando a sus jugadores, no está motivándolos, el equipo se cae, ¿no? Por algo tiene este rol de liderazgo. Eso es algo similar que pasa en las organizaciones. O sea, realmente necesitamos que los líderes estén comprometidos, que estén motivando a sus equipos, que logren inspirarlos, ¿no? Hace un rato mencionaste algo que a mí me pareció clave, que es no solamente es ver al profesional que viene y desarrolla ciertas tareas, sino ver a la persona. Y eso te lleva a un nivel de compromiso y de involucramiento bastante diferente. O sea, saber que una persona de mi equipo, no sé, tiene algún tipo de problema personal o de repente que está pasando una etapa complicada porque pasa algo hoy día con su hijo, ¿no? O sea, son variables que definitivamente no se van a excluir en el desempeño de esta persona en la oficina o en el trabajo, y que es importante que las puedas conocer para entender que hay algo más detrás y que no es que esta persona sea mala, ¿no? Entonces,
creo que esa parte es bastante relevante. Ya existen varios modelos de liderazgo. En términos de liderazgo transformacional, de hecho me encanta, hay uno que tiene 3 bloques, ¿no? Que te habla de, en este marco de cómo te transformas tú, cómo transformas a tu equipo y cómo transformas a la organización, ¿no? Y en estos 3 bloques, digamos, existen ciertas características, varias, de hecho los pueden encontrar en las redes, pero creo que de las más relevantes que un líder puede tener es en la parte personal, el autoconocimiento que tengamos, ¿no? Sobre nosotros mismos, entender un poco cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades, ahí vienen conceptos de liderazgo complementario, ¿no? En donde con mi equipo, cómo puedo realmente, como dice el nombre, complementarme para sacarlo mejor. La empatía, que hace un rato también la conversábamos, ¿no? Cómo yo puedo acompañar a mis equipos o a mi equipo sin emitir juicios en base a lo que yo he vivido, ¿no? Tendemos mucho como líderes a pensar que si algo para mí es relevante o no es relevante, entonces para los demás tampoco. Pero no es así, cada persona es diferente. Producto de esa diversidad es que vale la pena conocerlos, ¿no? Regresando al primer concepto. Y bueno, existen 2 bloques más, que es el tema de equipo y el tema de organización. El tema de equipo, la colaboración, el poder integrar al equipo, el poder realmente hacer que funcionen, digamos, como un equipo que se conoce, un equipo que se apoya, un equipo que está el uno para el otro, es bastante relevante. Total. Entendiendo también las fortalezas que tiene cada uno dentro del equipo y finalmente como organización entender hacia dónde apuntamos, ¿no? ¿Cuál es la visión empresa? ¿Cuáles son esos objetivos a los cuales tenemos que pegarle consistentemente a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, y esos 3 niveles finalmente se complementan. Total. ¿No? Un líder que tal vez no se autoconoce tanto, tampoco tiene la apertura para conocer a su equipo y finalmente hace que sea mucho más complicado llegar a un nivel organizacional impactando positivamente, ¿no? Exacto. Creo que todo empieza desde uno y conociéndose también, como tú dices, para poder complementarse con el resto. Y en base a eso también tener esta empatía que comentas de poder entender qué le está pasando a la otra persona o que incluso qué me está pasando a mí como líder. Totalmente. ¿No? Creo que es un error pensar que la persona ingresa al trabajo dejando todo el resto de factores de lado. Claro, vas a intentar hacer eso para concentrarte en tu trabajo, pero a ver, si estamos dentro de un contexto en el cual el líder está pasando también por una situación complicada, seguramente su liderazgo en ese contexto en particular tal vez va a estar un poco debilitado, ¿no? Tal vez va a estar estresado, ansioso, preocupado, que lo va a desconcentrar y lo va a sacar un poco del eje de solamente trabajo. Y creo que es parte también de este modelo de poder ser empático, ¿no? Ser empático y encontrar esa fórmula que tú dices que seguramente no va a ser igual para todos los equipos, ¿no? Cada líder, me imagino que dentro de este modelo va a encontrar lo mejor para sí, lo mejor para su equipo, para su área, dependiendo del sector también. Pero creo que eso también nos lleva a pensar en cuáles crees que son las acciones o incluso que los líderes podrían aplicar para fomentar ese bienestar dentro de los equipos. No sé si tal vez conoces algún tipo de acciones que están aplicando actualmente, aquí en Latinoamérica sobre todo, porque se escuchan un montón de acciones a lo largo del mundo también, pero ¿qué cosas se está haciendo hoy en día aquí para realmente fortalecer esta salud tanto emocional como también física por parte de los líderes y en consecuencia por parte de los colaboradores también? Claro. Mira, algo que me gusta bastante es que si bien tenemos un camino largo por recorrer en términos de bienestar, en términos de darle el peso correcto a este tema, sí veo que varias organizaciones tienden a hacer benchmark fuera de Latinoamérica inclusive y traen conceptos que ya se están comenzando a aplicar, ¿no? Uno de estos es psychological safety, todo lo que es seguridad psicológica, digamos, dentro del entorno laboral. Y esto es bastante importante porque en realidad es, oye, ¿cómo yo puedo lograr que mis colaboradores tengan esa confianza, esa apertura para decir las cosas, obviamente en un marco de respeto, ¿no? De honestidad, pero que sientan que tienen libertad para hacerlo y que van a ser escuchados y que van a ser atendidos o que van a tener una respuesta sin que haya ningún tipo de represalia por sacar un tema que de repente es sensible, ¿no? Tal cual. Esa parte de ahí creo que es bastante relevante, ya se escucha en diferentes organizaciones, se están comenzando a aplicar. De nuevo, la ejecución va a depender mucho de la organización que tengo, de los perfiles que tengo, de las generaciones que tengo, de los intereses de estas personas, ¿no? Pero
esta parte de seguridad psicológica creo que realmente puede generar un impacto diferente. Segundo, te diría, en términos de bienestar, el realmente conocer a tus equipos, que ya lo hemos tocado, pero entendiendo la diversidad que cada uno tiene. Existen ya modelos también. Podemos referenciarnos en marcos, ¿no? Existe el Management 3.0, ¿no? Que te habla muchas veces de cómo puedes conocer mejor a las personas, tienen algunas herramientas. Existen herramientas en donde tú puedes entender, por ejemplo, qué es lo que motiva a una persona, ¿no? La motiva el rol, la motiva el reto, la motiva el aprendizaje, la motiva el título, las promociones. ¿Qué es lo que motiva a esta persona realmente, ¿no? Y a partir de eso, entender un poco cómo va a ser ese plan, digamos, de desarrollo para esta persona. Tengo un caso muy chiquitito que me parece anecdótico, pero bastante ilustrativo. Era una persona que se le iba a ofrecer o se le ofreció un rol para que fuera a Colombia a trabajar. El líder estaba contentísimo porque decía, lo voy a mandar a Colombia, es una promoción, se va a ir a otro país. Y cuando le informó del cambio, esta persona estaba totalmente devastada porque decía, yo no me puedo ir al país porque tengo este tema con mis papás, porque yo no puedo salir por A, B, C motivos, ¿no? Entonces tú ahí ves un caso de probablemente una oportunidad muy bonita en donde muchos seguro querrían ir a otro país, tener una experiencia internacional, pero que por la falta de conocimiento que tenías de esta persona, en lugar de generar un momento positivo, generaste un momento de estrés porque la persona incluso se sentía mal de decir no. Claro. ¿Y ahora qué va a pasar, no? Si no acepto este rol. Entonces, la importancia de conocer realmente a tus colaboradores es clave para establecer cualquier plan e inclusive para entender cómo es que vas a acompañarlos en ese desarrollo, ¿no? Y creo que ese no es un concepto muy, ¿qué te digo?, avanzado. Es de los fundamentales, pero de los que muchas veces no hacemos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y creo que los líderes, como tú dices, cada vez abren un poco más las puertas a la confianza, ¿no? Antes hablabas de tu líder respecto al trabajo únicamente. Creo que hoy en día el feedback también que empiezas a tener ya no se basa únicamente en los indicadores Claro. que te están evaluando, sino también en cómo te estás sintiendo tú en el trabajo, ¿no? Correcto. ¿Qué retos quieres? ¿Cómo quieres crecer? ¿Qué te está interesando? ¿Qué te está aburriendo también del trabajo? Para ver cómo hacemos para potenciar todos esos aspectos y no solamente basarnos en indicadores duros que son súper importantes, pero creo que el feedback también se está transformando en ese proceso y los líderes también están empezando a adoptar nuevas prácticas, ¿no? Que me parece súper bueno también. Pero hablábamos también justo al inicio de cómo esto también impacta en indicadores de la organización, ¿no? Es muy loco pensar, y creo que recién desde la pandemia se empieza a hacer un poco del trabajo mental de decir, ok, el bienestar, como tú decías, no solamente es la fiesta de integración, no solamente es tener, no sé, un evento deportivo una vez al mes, sino que va mucho más allá de eso y realmente puede estar impactando en innovar, puede estar impactando en procesos, en eficiencias, puede estar impactando en productividad, en ausentismo, en rotación, cosas que las empresas se preocupan desde hace muchísimos años, pero que no necesariamente lo han abarcado a través del liderazgo y creo que mucho menos a través del bienestar, pensando en el bienestar de las personas que finalmente conforman esa organización, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué has visto también? Creo que ya hoy en día, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud te establece claros cuáles son los frentes que deberías, digamos, atacar para garantizar o para intentar garantizar el bienestar de una persona, ¿no? Y te habla de 3 frentes. Te habla del bienestar físico, del bienestar mental y del bienestar social, ¿no? Entonces, por ahí también puedes escuchar conceptos de bienestar financiero, ¿no? Que suele ser algo de lo básico que digamos, en una... Remuneración. Sí, ¿no? Básicamente la economía familiar, Claro. que tengas lo básico para que tú puedas desempeñarte en las otras aristas. Pero estas 3 primeras, de hecho, son las que engloban, digamos, este modelo. Las organizaciones en el pasado han tendido digamos, a exponer acciones que van muy orientadas a lo que es bienestar físico. Las pausas activas, los campeonatos deportivos, ¿no? Sin embargo, el bienestar mental y social son 2 aristas que se han dejado un poquito de lado y que creo que a partir de la pandemia se comenzaron a profundizar. Total. Qué bueno que nos abrieron los ojos y como que le dimos mucho más peso, ¿no? Y en esa línea, por ejemplo, existen prácticas muy bonitas que ya varias empresas
estamos aplicando, ¿no? El tema, por ejemplo, de tener un psicólogo que te pueda dar soporte en algún momento que tengas alguna casuística complicada. Existen empresas que también te ponen, por ejemplo, un modelo de psicólogo, pero también te ponen un abogado, también te ponen un coach, ¿no? Entonces, estos soportes que de alguna manera te pueden ayudar en situaciones que no necesariamente son laborales, o quizás sí, pero que pueden garantizar de alguna manera que tienes a alguien más que te va a ayudar, un experto en la materia que te va a ayudar a resolver un tema que es relevante para ti. De nuevo, el concepto es como también quitar algunos distractores de repente para que tú puedas estar bien y puedas desempeñarte de la mejor manera. Somos seres humanos. Y en la parte social, yo te diría que más allá de los eventos también que tienen que ver con camaradería y de integración, la parte social debería ayudarnos de alguna manera a generar también equipos más colaborativos, a no trabajar en islas, ¿no? Y acá hay acciones un poco más hard, ¿no? Por ejemplo, en el establecimiento de objetivos, si yo establezco objetivos solo por gerencia, cada gerencia va corriendo tras de su objetivo. Sin ver a los costados. Sin mirar al costado. Si yo establezco objetivos que son comunes, ¿no? O en algunos casos transversales, ya vas viendo a gerencias que van trabajando en conjunto para lograr un mismo objetivo. Entonces, Totalmente. esa parte de definición de objetivos se vuelve una pieza fundamental para garantizar la colaboración, ¿no? Como eso, hay herramientas varias. Una que a mí me encanta particularmente es toda la que tiene que ver con planeamiento, ¿no? Tú tienes organizaciones de repente que, dependiendo de los momentos en los que se encuentren, pueden tener mayor carga, menor carga. Siempre las organizaciones tienden a estar full, es una realidad. Pero ¿cómo yo ayudo a que el colaborador tenga esta visibilidad sobre lo que tiene que entregar? Y de alguna manera, yo te diría la cancha pintada de, listo, lo que debería pasar en este trimestre es A, B, C. Yo voy a pegarle a ese objetivo, ¿no? Eso te da paz mental, aunque no lo creas. El hecho de estar en diferentes actividades, por ejemplo, totalmente diversas, de acuerdo a metodología, te dice, oye, no vas a poder enfocar, ¿no? Tienes que tratar de acotar la naturaleza de las actividades para garantizar que la persona avanza y avanza de una manera saludable. Entonces, hay conceptos de planificación, hay conceptos de diseño de roles, ¿no? Que te ayudan desde ese punto de vista un poco más hard a colaborar al bienestar mental, por ejemplo, del colaborador, ¿no? Claro, que siento que son dos conceptos que tal vez es difícil que, no sé, en esta conversación ha salido, pero que es difícil que tal vez los líderes se den cuenta, ¿no? Como el tema de desempeño, de establecer metas, de establecer métricas que son mucho más duras, realmente pueden llevar a contribuir a ese bienestar o esa posible ansiedad que podría tener el colaborador, como posible paz también de saber, ok, este es el mapa que tengo que seguir para llegar a este lugar, ¿no? Exacto. Y como te hablaba también de la retroalimentación, qué importante en cada espacio de este mapa que tienes que seguir, hacer una pausa y decir, ¿estamos por el camino correcto o no? Sin necesariamente castigar, ¿no? Sino orientar. Creo que es una diferencia que es súper importante. Sí, es clave. Y tú lo has tocado 2 veces. Te diría ahí definitivamente todo lo que es feedback. En las organizaciones más maduras ya se trata como un tema del día a día, ¿no? En el momento oportuno. Ahorita estamos conversando y pasa alguna situación que no fue la mejor. En este momento ya me puedes dar feedback y yo decir, listo, esto fue lo que sucedió, cómo impacté y cómo lo mejoro de repente, ¿no? Cuando recién estás instalando de repente esta herramienta, sí tendemos a poner ciertos hitos, ¿no? Ya sean trimestrales, en donde te voy a dar un feedback, ¿no? Para instalar un poco la práctica, para ayudar a que estas ceremonias, digamos, comiencen a generar un hábito. Y en las más maduras ya lo tienes como algo del día a día, ¿no? Hay un caso de un banco que me pareció bastante interesante en donde el feedback se comenzó a atacar, por ejemplo, atacar en el sentido positivo, a través de también una herramienta tecnológica que permitiera de alguna manera mapear cuántos feedbacks tenías por colaborador. De estos feedbacks, cuántos eran apreciativos, es decir, era porque había pasado algo que realmente había que reconocer, y cuántos de estos eran constructivos, es decir, oye, pasó algo que no fue lo mejor, pero que esto te va a ayudar de cara a tu, ¿no? a tu crecimiento, a tu desarrollo, ¿no? Claro. Entonces, toda esta data fue bastante interesante porque a lo largo de un año entero tú comenzabas a ver el comportamiento de las personas y cómo realmente en un inicio tenías, no sé, un 90% de feedbacks que eran apreciativos, ¿no? Porque es mucho más fácil que yo te reconozca. Sí, claro. Versus un 10% que eran constructivos que costaba
también escribir, ¿no? O el día de hoy pasó esto en esta reunión, este fue el impacto, ¿no? Y cómo a través de todo esto iba cambiando el comportamiento conforme teníamos un plan de adopción y de sensibilización de cara a la gente para que entendieran que el feedback te ayudaba a crecer, ¿no? Un poco a dar esa paz mental, a tener visibilidad, ya sea que haya hecho algo bien o algo que no está tan bien, pero la tengo clara, no es una sorpresa al final del año, ¿no? Claro. Entonces, totalmente de acuerdo contigo en que eso colabora en el bienestar de los colaboradores y definitivamente, ya te digo, hay empresas que incluso ya están incorporando un componente tecnológico en esa línea para analizar datos y sobre eso ver comportamientos de los empleados, ¿no? Bueno, sí, efectivamente estas soluciones tecnológicas te ayudan a armar el hábito, ¿no? Que puedas tener las métricas de cuánto feedback se está dando, de los líderes, cuánto feedback están dando, como tú decías, para dar una oportunidad de mejora o tal vez para reconocer. Creo que ayudan a las organizaciones que, como tú comentabas, tal vez no tienen el tema tan instaurado, a armar ese hábito de continuar. Y creo que también es mucho más fácil también hoy en día, para los líderes, dar feedback porque también se ha estado capacitando al respecto, ¿no? Se empieza a generar ese aprendizaje para ellos y empiezan a abrir un poco más la puerta, pero finalmente no creo que haya sido un proceso de la noche a la mañana, ok, doy feedback y recibo también feedback, ¿no? Creo que eso también es complicado no solo para el colaborador, sino también para el líder. Claro, totalmente. Estás entrando en un campo sensible, ¿no? En donde tengo que aceptar que alguien más me dé feedback. Y de hecho ya el concepto de feedback bidireccional con las nuevas generaciones, te diría, incluso sí es bastante más fácil para, no sé, por decirte, centennials, darle feedback a los líderes. Claro. Pero ahora que los líderes quieran aceptar el feedback, ese es el reto, ¿no? También relevante, ¿no? Porque en verdad poco a poco ya se va, digamos, diversificando en la organización a nivel generacional con estas incorporaciones, pero sí hay un plan de adopción relevante a trabajar con los líderes para garantizar que recepcionan feedback, que realmente lo incorporan y que mejoran, ¿no? De cara a fidelizar a estas nuevas generaciones también. Efectivamente, creo que los líderes empiezan también a contagiarse de los comportamientos, ¿no? Si bien puede ser que no sea un hábito totalmente usual dentro de una organización, empiezas a ver al costado que otro líder empieza a dar un feedback mucho más recurrente y te empiezas a cuestionar y abres un poquito más la puerta a ver qué sucede con mi equipo si es que aplico esto, ¿no? ¿Crees que realmente sucede esto de ver en el otro y contagiar esos comportamientos? De todas maneras, ¿no? En este modelo de aprendizaje, por ejemplo, del 70-20-10, este punto que acabas de tocar es el 20%, ¿no? En donde yo aprendo a través de otros. Yo veo a mi par que tiene ciertas acciones, comportamientos y eso le genera un impacto positivo, un retorno. Yo también voy a comenzar a abrirme, ¿no? Decir, oye, yo también quiero que me den feedback, yo también quiero usar mucho más el feedback como una herramienta de desarrollo para potenciar mi equipo. Y eso pasa, ¿no? Hay una consultora, ¿no? McKinsey, que tiene un modelo de gestión del cambio. Y una de las aristas para gestionar el cambio en los equipos, en las organizaciones, es el role modeling, ¿no? Entonces, si yo veo que mis líderes están actuando de cierta manera y le dan peso a un tema, definitivamente esto cala en la gestión del cambio. Totalmente. A ese punto creo que es clave definitivamente que desde la cabeza comencemos a hablar de estos temas, ya sea de feedback, de bienestar, de salud mental, de darle el peso correcto, digamos, siempre linkeando a estos indicadores y al retorno en el negocio, ¿no? Claro, finalmente tú también como líder empiezas a plantar esa semilla para ver qué cosa crece de ahí, ¿no? Y creo que es importante, como tú dices, contagiar estos hábitos que son buenos, que finalmente tienen un retorno, sea hard o no sea hard, sea en indicadores o sea en motivación, sea en compromiso, pero que finalmente realmente estás generando un impacto fuerte, como tú decías, en los niveles, tanto en uno como en el equipo y también en la organización. Creo que eso es clave. Totalmente, ¿no? Al final, las organizaciones, si bien tenemos resultados duros, ¿no? Resultados de negocio, somos las personas detrás de esas organizaciones las que traemos esos resultados y qué más que generar un impacto en las personas, ¿no? O sea, hay dinámicas ya en liderazgo en donde tú preguntas, ¿no? ¿Quién es el líder que tú recuerdas en toda tu carrera y por qué lo recuerdas? Y 99% de las respuestas cuando hacemos estas dinámicas jamás nos han dicho el líder que logró y superó la meta al 150%. Claro. Jamás. O sea, siempre es el líder que de alguna manera
tuvo acciones que trascendieron, digamos, hasta lo laboral y que realmente generaron un impacto positivo en la persona, calaron y esta persona lo recuerda por ello, ¿no? Entonces, ¿qué relevante el rol del líder en ese sentido en las organizaciones? Claro, me ayudó, me guió, supo decirme las cosas que realmente no estaba haciendo bien tal vez, y tener esa confianza y apertura creo que es la transformación que hablábamos, ¿no? Que esos líderes que realmente buscan transformar a sus equipos a través de diferentes factores, porque como decíamos al comienzo, creo que no hay una fórmula que nosotros podamos decir ahorita y decir, sí, mira, esta es la fórmula del éxito para el liderazgo transformacional, pero finalmente hay ciertos factores, metodologías, acciones que pueden aplicar los líderes y encontrar su propia fórmula para hacer que los equipos realmente despeguen y generar ese impacto positivo en las organizaciones y que se empiece a contagiar también entre organizaciones, que creo que también sucede mucho, ¿no? Empiezas a ver prácticas en un lado y yo las empiezo a adoptar también porque veo que están teniendo un impacto positivo en ellos y creo que así vamos a transformar también todo el ámbito organizacional. Fue algo que sucedió más o menos en la pandemia, ¿no? Empezaste a preocuparte por el bienestar, las otras empresas empezaron a ver eso también y te empiezas a contagiar de buenos hábitos finalmente, ¿no? Exactamente, no tengo mucho más que agregar a lo que acabas de decir, pero es bastante completo, o sea, es tal cual lo has mencionado, ¿no? Es Claro. cómo podemos generar ese ecosistema, esa fórmula en base a la cultura, en base al tipo de empresa que tengo, cómo contagio positivamente a otras empresas, cómo puedo generar ese impacto que al final del día nos lleve a una sociedad mucho más saludable, mucho más productiva, con resultados de repente económicos para el país que sean favorables, pero que todo esto se trate de una manera responsable con las personas, ¿no? Que sepamos que las personas somos seres humanos, que tenemos diferentes aristas en nuestras vidas y que definitivamente la parte laboral es una bastante relevante, pero que se va a potenciar mucho más si la persona está bien, ¿no? Totalmente. Bueno, Andrea, ya hemos llegado al final de este podcast. De verdad, el tiempo se me ha pasado volando, Sí. pero quería agradecerte muchísimo por aceptar esta invitación, por acompañarnos y por tener esta conversación, creo que tan importante y tan interesante para todas las organizaciones. Gracias a ti, Ana Pau, por la invitación, gracias a Visma, gracias por el podcast y la verdad es que bastante feliz de ver que cada vez vamos dándole mucho más peso a estos temas y que ojalá esto sirva para otras organizaciones también. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Síganos en todas nuestras redes de Visma Latam para poder ver mucho más contenido y nos vemos en un siguiente episodio de HR Express.